¿Alguna vez ha sentido que su jardín está perdiendo un poco la forma, que las plantas y los árboles están cogiendo por cualquier lado y le gustaría aprender cómo podarlos? Hoy vamos a aprender justamente eso, cómo podar plantas para cambiarles la forma, mejorar su producción y prolongar su vida. Estas plantas de albahaca ahora en la época lluviosa crecieron un montón y ahora en verano están floreciendo, entonces necesitan una poda. Para eso vamos a necesitar unas tijeras, un tarrito, una bolsita para echar el material de desecho y tal vez un alcohol para una pequeña desinfección que vamos a hacer en las tijeras después de la poda. Lo primero que vamos a hacer es buscar las partes enfermas de la planta. Eso es lo que definitivamente queremos quitar. Por aquí vemos una hoja con una punta un poco seca, algunos tallos aquí en el medio que están muertos, algunas hojas tal vez como con algún honguillo, están amarillas. Todo esto le está quitando vida a la planta y no vale la pena dejárselo. Es muy importante cuando vamos a hacer la poda que la tijera quede con el lado grueso hacia el lado de afuera, donde se va a perder ese pedacito de planta, y la parte filosa queda hacia el lado de la planta. ¿Esto por qué? Porque cuando cortamos el lado grueso va a pellizcar y no queremos dañar la parte de planta que va a quedar viva, ¿correcto? Todo este material que estamos quitando lo vamos a separar. No puede quedar con la planta porque si fuera una enfermedad puede volverla a enfermar. Lo segundo que vamos a hacer es buscar la forma. Si vemos que las ramas están cogiendo por lados que no queremos, si queremos que vaya más hacia arriba o más hacia los lados, entonces vamos buscando eso. Tal vez esta ramita por aquí. Esto que estamos cortando lo podemos utilizar para compostaje o para cocinar en el caso de la albahaca. Por último, en este caso específico que aplica para otras plantas, la flor hace que la albahaca muera más rápido. Entonces vamos a quitar las flores para confundirla y hacerla volver como en el tiempo y que siga creciendo hasta por 2 años. El siguiente paso es buscar los nudos de crecimiento. Ahí es donde salen las flores, los frutos, las ramas nuevas, y vamos a cortar medio centímetro para arriba de cada nudo. Cuidado, porque si están podando árboles vamos a dejar un poco más, entre 1 y 2 pulgadas desde el nudo de crecimiento, ya que son troncos más gruesos. Este material enfermo que acabamos de podar de la planta vamos a tratarlo por aparte, para no contaminar el compost u otras plantas que estén saludables. Además, antes de seguir la parte de podas, después de haber cortado estas hojas que puedan tener hongos o bacterias, vamos a limpiar la herramienta. Entonces, con un poquito de alcohol, un paño o un algodón, vamos simplemente a desinfectarla. Bueno, ya por hoy terminamos nuestras podas. Entonces, para recapitular, vamos con 4 pasos. Primero, identificamos las partes que queremos podar, que están enfermas en la planta. Segundo, hacemos los cortes a una distancia adecuada del nudo de crecimiento. Tercero, le damos un buen manejo a este material para no contaminar otras plantas que estén saludables. Y por último, vamos a limpiar la herramienta para seguir en una próxima sin ocasionar problemas a las plantas. Bueno, ya aquí estamos listos en la huerta con la poda de nuestras plantas. Cuéntenos usted cómo le va en casa. Si tiene preguntas, escríbanos al correo electrónico o si está en redes sociales, déjenos un comentario. Pronto estaremos viéndonos para más visitas, tips o consejos para seguir aprendiendo sobre permacultura.